Hola muchachos, soy el profesor Cristian y hoy día vamos a revisar las señales alternas y su efecto en circuitos eléctricos. Estas señales describen una ondulación que varía hasta una amplitud máxima, la cual se alterna, como indico con los signos aquí a continuación, dentro de un instante de tiempo, en donde este instante de tiempo se indica con el nombre de periodo. Esta señal matemáticamente se puede escribir con funciones trigonométricas, las cuales poseen los siguientes elementos característicos. Primero, va a poseer una amplitud, que va a describir la amplitud máxima de la señal. Luego, una variable que se llama frecuencia angular. Y finalmente, una variable que se llama fase. En este sentido, la velocidad o frecuencia angular se describe como el producto entre 2π por f, la cual describe una medida de velocidad de rotación o velocidad de una ondulación completa dentro de esta señal alterna. La unidad de medida que la describe está dada por radianes por segundo. Dentro de esta velocidad angular se describe entonces la frecuencia dada por el inverso del periodo, en donde correspondía al instante de tiempo que duraba la ondulación completa de esta señal. La unidad de medida con la que se describe la frecuencia es dada inicialmente como ciclos por segundo, la cual indica la cantidad de ondulaciones u oscilaciones que están contenidas dentro de un segundo. Comúnmente, la unidad de medida que se utiliza para frecuencia sería la llamada Hertz. Para trabajar con señales sinusoidales en circuitos eléctricos se requiere una forma compacta para poder representarla. Esta representación se llama representación fasorial, en donde un fasor es un número complejo que representa la amplitud y la fase de una sinusoide. O sea, este número complejo va a ser representado de forma polar. Para esto, la idea es que la representación fasorial se basa en la forma o la identidad de Euler, en donde este número complejo va a estar representado por una exponencial compleja, la cual es equivalente a la suma algebraica de un coseno y un seno, donde la parte real va a ser el coseno y la parte imaginaria va a estar representada entonces por la función seno. Cabe destacar que el signo positivo y negativo que aparece tanto en el argumento de la exponencial como dentro de la suma algebraica entre el coseno y j seno corresponde al ángulo o fase que va a estar indicado como ángulo positivo o ángulo negativo. En resumen, tenemos que el coseno va a corresponder a la parte real de esta exponencial compleja. Voy a corregir un poquito. Ahí está. Y el seno va a corresponder a la parte imaginaria de esta exponencial compleja. Para comprender de mejor manera cómo se encuentra el fasor de una señal sinusoidal, vamos a revisar este ejemplo de una señal coseno que tiene una amplitud b sub m, una frecuencia angular omega y un desfase phi. ¿Qué tenemos acá? Para encontrar el fasor, primero debemos considerar que debemos obtener la parte real de esta señal sinusoidal, siendo que por la representación de Euler, la señal coseno vendría siendo la parte real y la señal seno vendría siendo la parte imaginaria. Si esta señal sinusoidal estuviera representada por seno, deberíamos encontrar su equivalente en coseno, ¿ya? Por la diferencia de ángulo de 90 grados. Como esta señal está representada por coseno, inmediatamente entonces podemos encontrar su equivalente en Euler, que está determinado por lo siguiente. La señal coseno vendría siendo la parte real de esta representación, en donde
Bm, la amplitud, estaría multiplicada por la exponencial compleja, en donde su argumento sería el argumento de la señal coseno, el cual es el que está acompañando al número complejo que indico ahí. Continuando con esto, separamos la exponencial compleja en dos partes. Una parte que corresponde a la fase y otra parte que corresponde a la frecuencia angular multiplicada por la variable tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Estamos separando la parte fija de la parte variable. O sea, aquí la parte fija sería la fase o el desfase y la parte variable sería la frecuencia angular que está multiplicada por la variable temporal. Recordemos entonces que lo que queremos a partir de esto obtener es el fasor. Y el fasor es un número complejo que está representado por la magnitud o la amplitud y la fase de esta señal sinusoidal. Por lo tanto, lo que tenemos que realizar a partir de esto es que el fasor está representado por la amplitud o magnitud y la parte fija de esta representación, dando como etiqueta o variable la misma variable de la señal sinusoidal, pero con un punto por debajo para indicar que estamos representando la forma fasorial de esta señal sinusoidal. Por lo tanto, ahora esta misma expresión la vamos a representar de una forma un poco más compacta, que sería de la siguiente manera, en donde tenemos que la parte real sería ahora el fasor, que sería la parte fija, magnitud y fase, multiplicada por la parte variable, que sería la exponencial compleja con respecto a la frecuencia angular y el tiempo. Por lo tanto, esta representación fasorial sería de alguna manera presentar la forma polar de esta señal sinusoidal, que sería de la primera forma como la magnitud o amplitud exponencial compleja por la fase, o la forma que comúnmente se representa, que sería la amplitud y el ángulo o la fase. Estas dos formas entonces serían la representación fasorial de la señal VDT que se presentó al principio. Como resumen, podemos indicar lo siguiente. Tenemos que la señal sinusoidal podemos representarla de dos maneras. De la forma en el dominio temporal, representándola con la señal sinusoidal, y la forma en la representación de dominio fasorial, presentándola como la amplitud o magnitud de la señal y la fase o el ángulo que tiene esta misma. Con esto, si examinamos el plano, tenemos lo siguiente. Tenemos que la forma entonces de representar el movimiento de este vector o el sinor, que estaría indicado ahí, como un fasor giratorio, en donde este vector representa la variación de la magnitud de la señal sinusoidal con respecto al tiempo. Tenemos que, cuando representamos estos vectores en un diagrama fasorial, tenemos que tener unas ciertas consideraciones con respecto a los ángulos que estaríamos indicando, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Este primer vector que estoy indicando ahí, si tiene un ángulo que es positivo, eso indica inmediatamente que va a estar en una dirección que se llama dirección de adelanto. Entonces, si está en esa dirección, estaremos indicando que su dirección es adelanto. Entonces vamos a escribir dirección adelanto. Si por el contrario tenemos que el vector que está indicado en la parte inferior tiene un ángulo negativo, como está indicado en la fase de este vector, su dirección
va a ser llamada dirección en atraso, ¿ya? Por lo tanto, si tiene un ángulo negativo, vamos a indicar directamente que este vector va a estar en atraso, ¿ya? O sea, va a tener una dirección, aquí voy a escribir, en atraso, o retraso, si lo queremos decir así. Finalmente, para saber cómo opera la derivación y la integración fasorial con respecto a señales sinusoidales, tenemos que considerar lo siguiente. Con respecto a la derivada, que sería la derivada con respecto al tiempo de una señal, que sería representada en el dominio temporal, si se realiza la derivada de una sinusoide, esta en el dominio fasorial va a equivaler a multiplicar j, número imaginario, por omega frecuencia angular al fasor de la señal correspondiente. Esto último sería en el dominio fasorial. Con respecto a la integral, tenemos que la integral de la señal con respecto al tiempo, no olvidar que para señales causales esta integral la estamos validando entre 0 e infinito. Entonces ahí decimos que esta integral sería en el dominio temporal. No olvidar que esta representación que estamos buscando aquí sería de una sinusoidal. Por lo tanto, la integral de una sinusoidal, su equivalente fasorial sería que el fasor estaría dividido por j y omega.